Si tu mujer te dejó por uno con más dinero, no es porque sea mala, es porque tú no entendiste hipergamia, y nadie te lo va a explicar hoy. Yo sí. Si te quedas hasta el final, vas a entender el juego. Si te vas antes, lo sigues perdiendo. Hoy te voy a explicar 3 cosas. ¿Qué es realmente la hipergamia sin la teoría de oficina? Las 3 dimensiones que ella mide en ti sin que lo sepas. Y las 5 metidas de pata que cometes todos los días sin darte cuenta. Esto no es para que la odies, es para que dejes de jugar con la cara de tonto. Lo primero que tienes que entender. Esto no es teoría feminista ni manosfer. No es para odiar mujeres, es para entender cómo funciona el juego real. Yo te lo digo de hermano a hermano. Si piensas que el amor todo lo puede, hoy te vas a llevar un golpe, pero te vas a ir más despierto. Antes de seguir, hazme un favor. Si te está llegando, comenta la palabra invicto abajo. Eso le dice al algoritmo que esto le tiene que llegar a más hermanos que lo necesitan. Y dale like, no te cuesta nada. Bueno, vamos. Hipergamía. La palabra suena difícil, pero el concepto es simple. La mujer, por biología, instintivamente busca un hombre igual o superior a ella en estatus, en recursos, en presencia. No es maldad, no es traición, es código antiguo. La mujer del bar, la de Tinder, tu novia, tu mujer, todas tienen este programa corriendo aunque no se den cuenta. Y mientras tú crees que el amor es ciego, ella ya está midiendo si subes o bajas en el ranking. Primera dimensión, recursos. Y acá no te confundas, no es solo dinero, es la capacidad que ella detecta de que tú puedes proveer. Trabajo estable, proyectos en marcha, redes de gente que te respeta. La mujer percibe esto en los primeros minutos. Cómo te paras, cómo hablas de tu día, qué historia cuentas de tu semana. Si sale ansiedad, si sale no llego, si sale queja constante, ella ya bajó tu puntaje sin darte cuenta. Esto no se finge, se construye. Segunda dimensión, dominio. Y esta pesa más que el dinero, te lo digo yo. Dominio es presencia, es cómo ocupas el espacio, cómo manejas un silencio incómodo, cómo respondes cuando ella te tira un test sutil para ver si tú te quebras. Un hombre con dominio no pide permiso para existir, no explica de más, no se justifica todo el tiempo. Si la conversación se pone tensa, no se desarma. La mujer huele esto en cuestión de segundos. Acá la mayoría de hombres pierde el juego en los primeros 10 minutos. Tercera dimensión, estatus social. Y acá no es cuánto tienes, es cómo te ven los demás. La mujer escanea cómo te tratan otros hombres en un grupo. Si el mozo te respeta, si tus amigos te miran cuando hablas, si la gente se acomoda cuando tú llegas. Eso le dice mucho más que cualquier cosa que tú le cuentes. Por eso, un tipo con un auto de segunda mano y un círculo que lo respeta puede tener más éxito que un tipo con auto importado pero sin un solo amigo verdadero. El estatus social no se compra, se construye con los años. Te cuento una real. Un amigo mío, tipo trabajador, sueldo digno, pero no para Maldivas. Su novia de 6 años lo dejó por un tipo con menos dinero, pero con dominio. Mi amigo no entendía nada. Si yo le di todo, le hice los viajes, le apoyé a la familia, pero él no veía que cada vez que ella le tiraba un test, él se justificaba. Cada vez que había un silencio incómodo, él lo llenaba con chistes nerviosos. La hipergamia no es el dinero, es leerse a uno mismo antes que ella te lea a ti. Y acá viene la parte que más duele, porque la hipergamia no se queda quieta, se intensifica, y hay un momento exacto en la vida de ella donde explota. La mujer entre 28 y 35 años entra en lo que algunos llaman ventana de decisión. Su biología le grita que el reloj corre. Su entorno le mete presión porque las amigas ya tienen casa, hijos, marido con auto, y ahí la hipergamia se transforma en urgencia. Lo que antes era atracción casual, ahora es evaluación brutal. Si tú no entiendes esto, si sigues jugando como si tuvieras 22, ella va a mirar para otro lado, no por mala, por programa biológico activado. Hagamos una pausa. Piensa en tu última relación, que terminó sin que entendieras por qué. ¿Era amor que se gastó o era hipergamia que tú no leíste a tiempo? No me contestes a mí, contéstate a ti, y déjame en los comentarios qué piensas. Error 1. Comprar afecto con regalos. Esta es la primera metida de pata del hombre que no entendió hipergamia. Cree que regalándole carteras, viajes y joyas, ella va a quedarse pegada. Falso. La mujer no se enamora de tus regalos, se enamora del hombre que tú eres cuando estás con ella. Si los regalos vienen sin presencia, sin dominio, sin estatus, ella los recibe pero te pierde el respeto. Y el día que aparece un tipo sin regalos pero con presencia, te lo cambia.
Error 2. Pedir permiso para vivir tu vida. Si cada movimiento que haces requiere su aprobación, ya perdiste. Ella necesita ver que tú tienes tu mundo, tus amigos, tus proyectos, tus horarios que no giran alrededor de ella. Cuando un hombre cancela planes con sus amigos porque ella hizo cara, ella registra eso. No te lo va a decir, pero te baja un punto. Y los puntos bajos en hipergamia no se recuperan rápido. ¿Te suena familiar alguno de estos errores? Tómatelo con honestidad. No es para flagelarte, es para que vayas viendo el patrón. Y déjame en los comentarios cuál te pego. Error 3. Hablar más de lo que escuchas. El hombre ansioso llena los silencios con monólogos sobre su trabajo, sus logros, su auto, su pasado. La mujer no necesita que le rindas examen, necesita ver que sabes callarte, que sabes sostener una pausa sin temblar, que sabes escuchar lo que ella no dice. El que habla de más se desnuda de más, y se desnuda mal. Pausa. Si esto te está sirviendo, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios cuál de estos errores cometiste sin darte cuenta. Eso me ayuda a saber si tengo que seguir desarmando estos temas o si me voy por otro lado. Bueno, vamos con los 2 errores que faltan, que son los peores. Error 4. Reaccionar a cada cambio de humor de ella como si fuera tu culpa. Si ella un día está rara, tú preguntas 5 veces qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa. Eso es perder dominio. Ella necesita ver que tu humor no depende del de ella, que tú tienes piso emocional propio. El hombre que se vuelve un detector de humor femenino termina caminando en cascaras de huevo, y la mujer no se queda con el que camina en cascaras de huevo, se queda con el que está parado firme aunque haya tormenta. Error 5. El peor de todos. Confundir amor con conveniencia. Hay hombres que se aferran a una mujer que claramente ya no los quiere, solo porque tienen miedo de estar solos. Esa es la peor forma de bajar tu valor. La mujer detecta cuando tú te quedas por miedo, y eso le da repulsión. La paradoja es esta: cuanto más te aferras, menos te desea. El día que tú puedes decir, si no funciona, me voy yo, sin amenaza, sin chantaje, simplemente con paz, ahí ella te empieza a mirar distinto. Te cuento otra real. Otro amigo, después de divorciarse, hizo el trabajo. Empezó a entrenar, a juntarse con tipos que sumaban, a leer, a callarse cuando no tenía nada que aportar. Un año después, su ex le pidió volver. Le dijo que ahora se daba cuenta. Él, en paz, le dijo que no, no por venganza, porque entendió que el hombre que ella quería ahora era el hombre que ella misma había despreciado antes. La hipergamia funciona en las 2 direcciones, hermano. Bueno, déjame de hablar de metidas de pata y vamos con las jugadas. Jugada 1. Construir antes de buscar. El hombre que entendió hipergamia no sale a buscar mujer, sale a construirse a sí mismo, cuerpo, dinero, círculo, cabeza. Cuando tú te vuelves un hombre con mundo propio, la mujer aparece, no porque tú la buscaste, porque la hipergamia las atrae al que tiene algo que ofrecer sin pedir nada a cambio. Jugada 2. Leer los tests sin reaccionar. La mujer te va a tirar tests, pequeñas provocaciones para ver si te quebras. Si te enojas, perdiste. Si te pones a la defensiva, perdiste. La jugada es responder con calma, con humor seco, con una vuelta inesperada que la deje pensando. No es manipulación, es no morder el anzuelo. El hombre que no muerde anzuelos es el hombre que ella respeta y desea. Jugada 3, la más difícil. Estar dispuesto a perderla. Esto suena duro, pero es la única que funciona. El hombre que necesita a la mujer para no quebrarse, ya perdió. El hombre que sabe que puede vivir sin ella, que tiene su vida hecha, aunque ella no esté, ese hombre activa en ella el deseo más profundo, porque la mujer no quiere a un mendigo emocional, quiere a un compañero que la elige, no que la necesita. ¿Cuál de estas jugadas te cuesta más? Honestamente, mírate adentro. La 1 requiere trabajo a largo plazo. La 2 requiere control emocional en el momento. La 3 requiere que dejes de tenerle miedo a la soledad. Déjame en los comentarios cuál es tu pendiente, y vas a ver que el algoritmo le muestra esto a más hermanos que están en la misma. Cierro con esto. La hipergamia no es enemigo, es información. Saber que existe te saca de la posición de víctima y te pone en la de jugador. Tú eliges si sigues pensando que el amor es ciego y te llevas golpes, o si entiendes las reglas reales y empiezas a construir desde otro lado. Esto fue contado de hermano a hermano. Nada acá es manipulación, es comprensión defensiva. Mira el video completo del canal y suscríbete si te sirvió. Hasta la próxima, hermano.